Muy buenos días a todos y feliz viernes 11 de marzo de 2022. En este episodio es el número 32 de Pregunta a Jorge. Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y vamos enseguida a empezar con las preguntas que habéis formulado durante esta semana. No sin antes recordaros que tenéis a vuestra disposición la calculadora de incapacidad permanente. En los detalles de este vídeo tenéis un enlace en el que podéis hacer clic y iréis a la calculadora que os va a decir si, por un lado, cumplís los requisitos legales para solicitar la incapacidad y, por otro lado, os dirá qué pensión os podría quedar de incapacidad permanente. Bien, vamos ahora con las preguntas, como ya os decía. Si os gusta este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al like, al me gusta, que os suscribáis al canal y que le deis a la campana para que de esta forma os podamos notificar de todos los vídeos que vamos subiendo cada semana. Bien, vamos con la primera pregunta, que ya sabéis que es por vídeo también. En los detalles de este vídeo también tenéis un enlace para poder grabaros y de esta forma que este vídeo que hagáis salga publicado en estos vídeos del viernes. Hoy solo tenemos una, por lo que os pedimos que podáis hacer más preguntas en vídeo. Insisto, es muy sencillo, lo tenéis en el enlace en los detalles del vídeo, hacéis clic, se os abre una grabación, intentad que sea 30 segundos y que de esta forma pues, podáis hacer la pregunta y que os responderemos en el vídeo de los viernes. Y en este caso tenemos a Manuel con su vídeo, dentro vídeo. Sí, Jorge, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo en mi carta de resolución de jubilación parcial al 75% me ha venido de pago del Instituto Nacional de la Seguridad Social el 74,43%? Espero su respuesta en la medida de sus posibilidades. Gracias, muy amable, ¿eh? Buen servicio. Bien, gracias por la pregunta, Manuel. Tendría que ver la resolución del INS para entender por qué sale ese porcentaje. Es posible porque básicamente a lo mejor haya una parcialidad en tu contrato o porque ese sea el porcentaje que ha puesto la empresa cuando se presentó el expediente. Tendríamos que resolver las dudas y por eso te digo que puedas contactar con nuestro equipo y veamos la resolución y a partir de ahí poderte indicar por qué ese 74,43 en lugar del 75. En todo caso, la empresa tendrá que hacerse cargo de la diferencia hasta el 100%. Entonces tendríamos que ver cuál es el motivo en concreto. Gracias por la pregunta, Manuel. Vamos con otra pregunta ya de texto, en este caso sobre jubilación. Cádiz local dice: soy pensionista, tengo 41 años cotizados y además 3.800 días en los que estuve en 2 regímenes de la Seguridad Social que no contabilizaron para mi pensión. En vista a la próxima subida de marzo, a los que tienen más de 44 años y medio de cotización, ¿serían computables esos días para tener derecho a esa subida? Bien, gracias por la pregunta y la respuesta es que lamentablemente no. Se tienen en cuenta los que se han utilizado para el reconocimiento de la pensión. Y en tu caso, si hay pluriactividad, es decir, que trabajabas en 2 regímenes, en régimen general y como autónomo, en un mismo periodo, eso no cuenta el doble, sino que solo cuenta como uno y por lo tanto se tienen en cuenta los días cotizados a efectos del reconocimiento de la jubilación y por lo tanto en tu caso estaríamos hablando de esos 41 años y no tendrías lamentablemente acceso a esa prestación de el complemento para las personas que se jubilaron antes de 31 de diciembre de 2021 y tuvieron un perjuicio en este caso por esa jubilación anticipada con la nueva reforma. Gracias por la pregunta, Cádiz. Vamos con otra. Fermín García dice: desde abril del 21 tengo 75% de discapacidad, pero llevo un año de baja desde entonces. ¿Esa baja contabiliza para poder jubilarme antes por discapacidad? ¿Y los años de paro también cuentan? Bien, gracias por la pregunta, Fermín. Pues a la primera pregunta sí que cuenta el tiempo que estés de baja a los efectos de poder jubilarte por discapacidad y no cuenta el tiempo que estás en desempleo. ¿De acuerdo? En desempleo no contaría, pero sí el tiempo que estés en situación de incapacidad temporal, en situación de baja médica. Gracias por la pregunta, Fermín. Vamos con otra pregunta sobre cobros relacionados con la incapacidad. Juan García nos pregunta lo siguiente: ¿el complemento de paternidad lo aplica directamente el INS o hay que solicitarlo? Si hay que solicitarlo, ¿cómo se hace? Tengo una incapacidad desde abril de 2018 y querría solicitarlo. Bien, gracias por la pregunta, Juan. En este caso, el complemento lo tienes que solicitar, no lo da de oficio la Seguridad Social, tienes que solicitarlo y lo haces ante el INS. Es decir, se presenta una solicitud ante el INS y el INS resuelve si te lo concede o no y luego se puede ir judicialmente, ¿de acuerdo?
Que sepáis que tenemos un nuevo servicio, lo lanzamos este lunes pasado. Tenéis los detalles también en este vídeo, un enlace en el que podéis entrar y nosotros nos encargamos de todo, de hacer el cálculo, de presentarlo, de hacer la solicitud, de que nos notifiquen y si no está correcto lo que nos han dicho, de presentar la demanda judicial también para que nos sea reconocido ese complemento de paternidad. Todo este estudio es gratuito, lo podéis ver, insisto, en los detalles de este vídeo en el enlace que publicaremos. Gracias por la pregunta, Juan. Vamos con otra. Estela Di Salvo dice: gané el recurso a la Seguridad Social el verano pasado y todavía no he cobrado mis atrasos. El juez, según mi abogado, dice que tampoco tiene respuesta del INS. ¿Qué hago? Bien, gracias por la pregunta, Estela. Lo primero sería ver si esa sentencia es firme ya, ¿vale? Porque los atrasos se cobran solo si la sentencia es firme. Si hay recurso de suplicación presentado por el INS, entonces no hay la posibilidad. Entonces tendríamos que solicitar la firmeza, el abogado tiene que solicitar la firmeza de la sentencia y si no es firme, pues esperar a la firmeza del recurso del Tribunal Superior de Justicia. Si es firme, lo que se tiene que hacer es presentar por parte de tu abogado una demanda de ejecución de un título judicial, que es esa sentencia, y tendría que presentar esa demanda contra el INS para que ejecute y en ese sentido normalmente el pago se agiliza. Pero sí que es muy extraño que haya pasado pues tantos meses desde el verano pasado y que aún no hayas cobrado, no es nada habitual, Estela. Gracias por la pregunta. Vamos con otra, nos la hace Rafael Jiménez Alarcón. Dice: quienes tenemos una incapacidad absoluta y rescatamos un plan de pensiones, aunque sea pequeño, en la renta tenemos un tanto por ciento elevado de desgravación respecto a ese rescate. Bien, gracias por la pregunta, Rafael. La respuesta es que no. Solo tienen descuento aquellas personas que han hecho aportaciones a planes específicos para personas con discapacidad. Hay unos planes fiscales específicos que es para personas que tienen la discapacidad, que se pueden hacer aportaciones a esos planes y que cuando se rescate entonces está bonificado. Pero si a ti te han reconocido la incapacidad y tú tenías un plan de pensiones normal, sin hacer aportaciones por discapacidad, en ese caso no hay ningún tipo de beneficio por el hecho de tener una incapacidad. Gracias por la pregunta, Rafael. Vamos con otra sobre pensiones no contributivas. Nos pregunta Francisco Hernández Sanz. Cobro una pensión de la Generalitat de Cataluña, la no contributiva, 402 euros. Mi padre falleció y era mi cuidador, cobro la dependencia. La Seguridad Social me mandó al Tribunal Médico y me aceptaron la pensión de orfandad, de 210 euros. Pero después mi sorpresa fue que la pensión no contributiva y la orfandad no son compatibles. ¿Qué tengo que elegir? ¿Es verdad? Pues sí, es verdad, así lo ha dicho también el Tribunal Supremo en una sentencia en 2020, también pues lo reafirmaba, son incompatibles la pensión, en tu caso no contributiva, y la pensión de orfandad, cuando tienen la causa en esa discapacidad, que es tu caso, pues no serían compatibles ambas prestaciones. Ya sabéis que una prestación, la de orfandad, es contributiva, y la no contributiva de forma genérica, salvo excepciones que las hay, no son compatibles. Y en este caso, pensión no contributiva por invalidez y pensión de orfandad derivada de esa discapacidad no serían compatibles. Gracias, Francisco, por la pregunta y vamos con otra. Miguelito dice: mi madre cobra una pensión no contributiva. Somos 3 personas en casa, mi padre, mi madre y yo. Si mi padre recibe una vivienda en donación, ¿afectaría la paga de mi madre? ¿Se la quitarían? Bien, gracias por la pregunta. Pues depende de si va a ser el hogar familiar o no. Si va a ser el hogar familiar, en ese caso, pues no habría problemas porque no es que tengamos un ingreso superior, sino que lo que se tiene es la vivienda habitual y eso no computa. Si es otro bien y ese bien se alquila, o aunque no se alquila, se le imputan unos ingresos, se tendría que mirar que los ingresos imputados o los ingresos reales de ese bien alquilado pues no superaran el límite para poder cobrar esa pensión no contributiva. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que estudiarlo en conjunto y verlo. Entonces sí que es importante que en todo caso se pueda notificar esa donación para que la administración lo tenga en cuenta. Bien, gracias Miguelito por la pregunta. Vamos con 2 últimas preguntas sobre cómo actuar. Ana nos dice: hace 4 años me operó la mutua por rotura de menisco por accidente de trabajo. Llevo 3 años quejándome a la médica de empresa que me duele muchísimo y no me han hecho ni caso. No me quieren en la empresa por mis limitaciones. ¿Tiene la mutua obligación de atenderme? ¿Qué puedo hacer?
Bien, gracias por la pregunta, Ana. Sí, la mutua tiene obligación de atenderte y no solo porque tengas el contrato de trabajo. Imagínate que te despiden o que vas a otro contrato de trabajo, etcétera. Esa misma mutua que te atendió por ese accidente de trabajo tiene la obligación de prestarte la asistencia sanitaria de por vida, lo que tenga relación con esto. Si no lo hacen, puedes ir a la Seguridad Social te atenderá y le pasará la factura a la mutua, ¿de acuerdo? Entonces es importante que sepáis que una vez ha habido un accidente de trabajo y todas las lesiones o limitaciones derivadas de ese accidente de trabajo, la mutua tiene que prestarnos asistencia sanitaria de por vida. Gracias por la pregunta, Ana. Diego Noya nos dice, ¿qué quería que nos dieras unos consejillos para pasar el tribunal médico? Si hay que ir bien vestido o es mejor ir un poco desaliñado, ir solo o mejor acompañado en coche o en transporte público, lo que se te ocurra. Bien, gracias Diego por la pregunta. Tenemos un vídeo en YouTube y hay un artículo en un blog que habla sobre los consejos para pasar el tribunal médico. Yo básicamente os diría que lo más importante es que veáis los informes médicos actualizados en los que diga cuáles son vuestro estado actual y qué limitaciones tenéis. Eso es lo más importante. Todo lo demás es bastante irrelevante. En el sentido de que lo que importa no es lo que vosotros digáis, no es un examen, sino lo que dicen vuestros informes, ¿vale? Entonces ahí pues, tenéis que tener una actitud de colaboración. Sí que es cierto que algunas preguntas que se nos hacen a veces no tienen ningún sentido, ¿no? Pero bueno, poder ser, pues si podéis ir acompañados y necesitáis ayuda, mejor. Y no es necesario ir desaliñado ni ir muy arreglado y demás. Es decir, colaborar, contestar a las preguntas que se nos formulen y no intentar magnificar, ¿no? Es decir, llevar, por ejemplo, alguna vez que me lo ha dicho una persona, tengo que llevar una muleta, no llevemos una muleta si normalmente no la necesitamos. Es decir, no magnifiquemos, simplemente se tiene que ir con los informes médicos, explicar lo que nos sucede y ya está. No va a depender de vuestra actuación o de lo que digáis o dejéis de decir para que el médico haga un informe favorable para que os concedan la incapacidad. Eso es lo más importante, ser colaborativos, responder a las preguntas que nos hacen y ya está. A veces sí que nos van a preguntar que cómo hemos ido hasta ahí, cuál es nuestro día a día, algunas preguntas que a lo mejor están un poco fuera de lugar. Mi consejo es que la contentéis colaborando y ya está, sin más. Muchísimas gracias, Diego, y te remito a ese artículo y al vídeo en el que pues, os explica todo esto que os he comentado con más amplitud. Bien, y hasta aquí las preguntas de hoy. Gracias, Diego, por la pregunta y nos despedimos como siempre con los agradecimientos a la audiencia. En este caso tenemos a Manuela Aguiar Rodríguez, que dice como siempre magnífica información. A Antonio Mejías Pérez, gracias por vuestra labor. Y a María Zamora, que dice gracias, Jorge, por aclararnos tantas cosas. En definitiva, muchísimas gracias a vosotros y si has llegado hasta aquí, te felicito. Que tengas un gran fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí con nuevos vídeos especialmente pensados para todos vosotros. Un enorme abrazo.